para los hermanos de nuestra comunidad virtual de los católicos dinámicos. Después de una pausa por el feriado de las Navidades, nos reencontramos nueva vez para nuestros encuentros virtuales de los lunes. En esta ocasión tenemos como invitado a un miembro de esta comunidad virtual, que es nuestro querido Padre Moisés Corsino de la diócesis de San Juan de la Maguana, y él estará compartiendo con nosotros este interesantísimo tema sobre la Epifanía del Señor. Así que damos la más cordial bienvenida al Padre Moisés Corsino y hacemos la misma extendida a los miembros de la comunidad. Adelante, Padre Moisés. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas bendiciones para todos. Buenas noches, qué bueno. Una inmensa alegría poder compartir con esta comunidad virtual. Es siempre un gozo y una gran alegría. Ya ahí se está compartiendo la pantalla, ¿no? Correcto. Ah, muy bien, muy bien. Ponlo en pantalla gigante. Ya hace 2 semanas que pasó la fiesta de la Epifanía, pero siempre será un tema actualizado porque es una experiencia que vivimos cada año. Y vamos a comenzar con 3 preguntas. Se valen las respuestas incorrectas. ¿Cuántos eran los Reyes Magos? ¿Cómo se llamaban? ¿Y en qué andaban montados? Así que dejamos abiertos los micrófonos para responder a esta pregunta. Interesante pregunta. Vamos a ver, pueden abrir sus micrófonos. ¿Cuántos eran los Reyes Magos? ¿Cómo se llamaban? ¿Y en qué andaban montados? Vamos a ver. A ver. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Cornelio. Adelante. Bueno, los Reyes Magos eran 3. Melchor, Gaspar y Baltasar, que andaban en camello. Sí, se pueden añadir también otras informaciones que sepan de los Reyes Magos. Bueno. Ahí no. Teóricamente tengo algunas ideas, pero no las tengo acabadas ahora mismo. Ok, muchas gracias, Cornelio. Okay. Muy bien, ¿quién más se anima? ¿Alguien más que Bueno, dice? parece ser que estamos en expectación ahí, padre. Sí. Vamos a ver a Adriana, ¿qué dice Adriana que acaba de entrar?
Muy bien, los micrófonos están tímidos, pero vamos a avanzar. Maximiliana levantó la mano. Masi, Buenas Masi, noches. adelante, Masi. Buenas noches. Y yo me río porque aparentemente la respuesta parece infantil, pero en realidad nosotros desde pequeños sabemos que los Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar, como dijo el hermano que me antecedió, y que ellos andaban en camello y ellos iban a adorar al niño. Fueron guiados por una estrella, que la estrella los llevó hacia allá. Y llevaban incienso y mirra, llevaban al niño su regalo. Dentro de ellos era lo que llevaban ellos en sus manos. Y fueron guiados por la estrella del bebé. Eso es lo que sabemos. Ok, muchas gracias, Masi. Una persona más y ya procedemos con el tema. Muy bien. Bueno, pues siempre ha surgido una tradición oral de que los Reyes Magos eran tres y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y que andaban montados en camellos o dromedarios. Esta tradición se ha llevado desde hace mucho tiempo, pero lo cierto es que no eran reyes, no eran magos y no eran tres. Y ahí viene quizá la gran pregunta de muchos de ustedes, pero ¿cómo es? Si la vida entera hemos entendido que eran reyes, que eran magos y que eran tres y que andaban montados en camello, ¿cómo es que no es así, no? Nos surgen entonces una serie de preguntas y dudas. Muy bien, entonces, ¿de dónde surge la tradición de el total de los Reyes Magos, de los magos y por qué, o sea, el origen de esta tradición? Vamos entonces a verlo en las lecturas que leemos el día de la Epifanía del Señor, que es el día 6 de enero. Ese día se lee en la primera lectura un pasaje del profeta Isaías del 1 al 6, y el profeta Isaías dice que vendrán tus hijos de todas las naciones con multitudes de cabellos y dromedarios, y que regalarán al rey oro e incienso. Y el salmo de ese día, que es el Salmo 71, dice que los reyes de Tarsis y las costas lejanas le paguen tributo y que el rey de Sabat le traiga regalo. Ese es el contexto de la liturgia de ese día. A partir de ahí, entonces se le ha llamado a los magos, se le ha llamado que eran reyes. En verdad, ellos no eran reyes. Al menos el texto bíblico no dice que eran reyes, sino que el evangelio dice que eran unos magos. Y tampoco el evangelio de ese día, que es el de Mateo 2, del 1 al 12, dice que vinieron unos magos de Oriente. No, Mateo no dice cuánto eran, sino que hace un plural, unos magos de Oriente. Puede ser 2, pudieran ser 3, pudieran ser 20, pudieran ser 100 magos. El fin es un plural. En el español, los plurales son indefinidos, ¿no? Por tanto, el evangelista San Mateo, que es quien nos presenta el pasaje sobre los magos de Oriente, no menciona la cantidad de reyes, la cantidad de magos. Ya hemos dicho que no eran reyes, eran magos. Y ellos hicieron regalos los regalos que le hicieron al niño: oro, incienso y mirra.
Entonces, partiendo de la raíz de los textos bíblicos, la gente dice, bueno, pues eran tres reyes magos, ¿ves? Le dimos el título de reyes. Y se le da el título de reyes entonces por el salmista del día, el Salmo 71, que dice que los reyes de Tarsis y de la costa lejana paguen tributos y los de Arabia traigan regalos. Entonces, como que la tradición nos lleva a decir entonces, los magos eran reyes, porque ya el Salmo dice que unos reyes le llevarán regalos al rey de reyes. Y obviamente eran tres por los regalos que ellos dan, el oro, el incienso y la mirra. Y los magos entonces tenían la finalidad de adorar al niño Jesús. Sin embargo, en los regalos que ellos hacen al niño, el oro representa la riqueza. Entonces a Jesús se le regala oro porque él es el rey de reyes. El incienso es sinónimo de oración. Entonces, como Jesús es Dios, a Jesús se le regala el incienso. El incienso es señal de la oración en la Biblia. Y la mirra es un perfume una cáscara de un árbol del cual se hacía perfume, que un perfume muy costoso, muy bueno, ¿no? Entonces la mirra tiene que ver con olor a santidad. Pero también la mirra indica el modo como Jesús iba a morir. Asociamos entonces que a Jesús, cuando lo bajaron de la cruz, lo envolvieron con 300 libras de perfume para embalsamar su cuerpo. Y al regalarle la mirra a Jesús, prácticamente nos está dando un spoiler de cómo sería la muerte de Jesús. Entonces, los tres regalos, lo que sí eran tres, eran los regalos, oro, incienso y mirra, que como he citado, el oro representa la riqueza porque Jesús es el rey de reyes, el incienso la oración porque él es Dios, y la mirra el honor a la santidad y la forma como Jesús iba a morir. También los tres regalos pueden representar en gran medida la clase social, la riqueza, la pobreza y la clase media. Y cada uno daba de acuerdo a su propio bolsillo, o sea que también podemos ver como tres condiciones socioeconómicas: oro, riqueza, el incienso, pobreza, y la mirra sería más o menos entonces la clase media. Popularmente la gente le dice a uno, denme mis reyes, Rufino, denme mis reyes. Pero realmente los magos no fueron a pedirle a Dios, sino que los magos fueron a dar y adorar. Tenían dos cosas bastante claras los magos. Fueron a dar y adorar, no a pedirle a Jesús que le diera sus reyes, que es lo que nosotros hoy día popularmente hacemos. Denme mis reyes. No, los magos no fueron a pedir. Los magos fue a darle a Dios lo que ellos tenían. Pues literalmente la palabra mago no es como el mago de la magia negra que mete el pañuelito en el sombrero y saca una paloma. No, no es el tipo de mago. Tampoco es el tipo de mago de la magia negra, ¿no? Que nos cuentan de la hechicería. Tampoco es eso. La palabra mago es un derivado de la palabra magus, del cual se derivan también las palabras magis o magister. Por tanto, un mago en ese contexto bíblico es un maestro, un magis o un magister. Y es probable que ellos, aunque no lo dice literalmente el evangelista San Mateo en el capítulo 2, no lo dice literalmente, pero es probable que ellos fueran astrólogos, porque andaban buscando un símbolo en el cielo. Bien sabemos nosotros que la astrología ha sido una ciencia muy desarrollada desde la antigüedad. Fue de las primeras ciencias que comenzó a desarrollarse. Los hombres de ciencia de toda la historia de la humanidad siempre se han preocupado por lo que pasa allá arriba en el cielo. Por tanto, estos tres maestros, o sea, cuando oímos la palabra mago, lo podemos traducir como magíster o magus o maestro. Estos tres maestros es probable que fueran tres astrólogos. Pues los magos, reitero, la Biblia no dice que eran reyes, eso se lo hemos puesto en la tradición. Los magos
llegaron por un camino y se fueron por otro. Los magos andaban buscando la dirección de una estrella. Al llegar a Belén, ellos se dan cuenta que la estrella dirigía hacia el nacimiento de un niño y su madre. Por eso cuando los magos llegan a Belén, llegan preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y entonces estos hacen una combinación entre su teoría de astrólogo. Al llegar a Jerusalén, a Belén, se dan cuenta que ya su teoría no es totalmente suficiente y tienen que auxiliarse entonces de la tradición bíblica y preguntar, o sea, nosotros venimos detrás de una estrella, pero la estrella no es lo que nosotros creíamos que era. O sea, andan detrás de un fenómeno natural en el cielo. Ahora, se encuentran que ese fenómeno natural le dirige hacia donde hay un niño y una madre. Y entonces ellos cambian de propósito. Por eso dice el evangelista que ellos se fueron por otro camino. Al encontrarse con Jesús, ya no se quedaron en ese camino, sino que siguieron otro camino. Paralelo a los magos, tenemos a Herodes. Herodes dice, bueno, pues entonces, si eso es así como están diciendo los magos, y reúne a los sacerdotes y a los adivinos de todo el territorio, y contrasta la teoría de los magos y la teoría de los sacerdotes, y todos dicen que en Belén, la más pequeña de los pueblos de Israel, ahí debía nacer el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Y Herodes también dice, mire, pues yo voy, díganme dónde es que ha nacido ese niño, que yo también voy a adorarlo. Y reuniendo a todos los sabios, pues contacta que es en Belén el lugar del nacimiento de este niño. Y aunque él dice que va a adorarlo, ya sabemos que la intención de Herodes es una intención insana, es una intención maligna, que aunque dice yo quiero ir a adorar al niño, pero obviamente el propósito de Herodes no era adorar al niño. Para situar, en la Biblia nos habla que hay dos Herodes. Herodes el Grande y Herodes Antipa. Herodes el Grande es ese famoso Herodes que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años y que quería matar a Jesús. De hecho, quizá Herodes hasta se murió creyendo que había matado a Jesús, porque mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y milagrosamente José y María tienen que huir a Egipto y se escapan de la matanza de los santos inocentes, festividad que celebramos el día 28 de diciembre. Y Herodes el Grande tenía 3 hijos, de los cuales 2 ocuparon la posición de virreyes. Uno llamado Filipo y otro llamado Herodes Antipa. Filipo gobernaba parte del territorio de Galilea, por eso hay una zona del otro lado del lago de Galilea que se llamaba la Galilea de Filipo. Y este Filipo era el esposo de Herodías, aquella mujer entonces que su propio hermano se la quitó. Entonces Herodes Antipa le quita la mujer a su hermano y luego hasta se enamora prácticamente de su sobrina, razón por la cual manda decapitar a Juan el Bautista. Por tanto, estos 2 Herodes son padre e hijo. Y dice que ambos tenían deseo de conocer a Jesús. Miren, curiosamente, Herodes el Grande o Herodes padre quería conocer a Jesús con la intención de decir, yo también quiero adorarlo, pero obviamente era para matarlo. Y Herodes Antipa también resaltan por lo menos 5 veces. Yo puse 3 citas bíblicas, pero por lo menos 5 veces dicen los textos que él quería conocer a Jesús. Y no lo conoció hasta ya cuando Pilato se lo refiere y lo que hace que se burla de Jesús diciéndole que le haga un milagro. Pero siempre Herodes, después que él decapitó a Juan el Bautista y que entonces escuchaba que ahora está Jesús, él es uno de los que dice, pero ¿quién es? ¿Será Elías? ¿Será alguno de los antiguos profetas? ¿Será Juan Bautista que ha vuelto a la vida? Si no es Juan, porque a Juan yo lo mandé a decapitar. El fin es que ambos, padres e hijos,
los Herodes tenían la intención de conocer a Jesús, pero obviamente una intención del padre y del hijo que no era sana. Aquí tenemos entonces los dos Herodes, Herodes el grande, el papá, y Herodes el hijo, o Herodes Antipa, que ya se le dio la oportunidad de conocer a Jesús ya a la hora de la muerte. De los magos podemos quedarnos con la siguiente lección. Los magos defendieron la inocencia. O sea, son defensores de los niños inocentes. ¿Y qué hicieron los magos? Simplemente defender la vida de Jesús. Defendieron la vida de un inocente. Porque si los magos volvían donde Herodes a decirle que habían encontrado al niño y a su madre, pues obviamente que Herodes había matado a Jesús. Por tanto, la experiencia de los magos es la defensa de la vida inocente. Este hecho se asocia también al nacimiento de Moisés. Cuando Moisés nació, el faraón de Egipto mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, y Moisés se salva porque su mamá lo pone en un cesto y lo tira por el río Nilo. De manera tal que hay una asociación entre la matanza de los niños inocentes en tiempo de Moisés con la matanza de los niños inocentes en tiempo de Jesús. El mundo de hoy sigue teniendo muchos faraones o muchos Herodes que atentan contra la inocencia de los niños. Tenemos entonces en ese contexto a José de Belén. José nació en Belén, ejercía el oficio de carpintero, vivió en Galilea, allí en Galilea conoce a María. José, algunas tradiciones han puesto a José ya como un viejito que se casó con una muchachita jovencita, y que quizá por eso se le hacía más fácil a José vivir la castidad. Pero la Biblia no sustenta eso, sino que José también pudo haber sido un muchacho joven que en su juventud pues acepta el compromiso de casarse con María y luego vivir un matrimonio casto. En ese tiempo, los jóvenes, que eran los padres, los que hacían los noviazgos de los jóvenes, cuando un papá tenía un hijo en edad de casarse, se buscaba otra familia que tuviera una hija en edad de casarse, y entonces entre las familias hacían ya ese compromiso prenupcial para que cuando la muchacha le llegara a la edad de casarse ya se casaran. O sea que los noviazgos eran acuerdos de familia. Entonces la familia de José ya tenía un compromiso de casarse con la familia de María. Y en ese momento se da la interrupción de Dios. José y María tienen un plan, tienen el plan de formar una familia, pero Dios irrumpe en el plan de José y María. Entonces Dios le cambia los planes. A mí me llama mucho la atención que el ángel Gabriel, cuando se comunica con María, lo hace de manera personal. Sin embargo, cuando se comunica con José, el ángel se comunica 4 veces con José y lo hace es a través de sueños. Ese es un hecho bíblico que a mí me marca mucho. ¿Por qué a José el ángel le habla en sueños y por qué a María lo hace de manera personal? Y José, sin entender lo que pasaba, acepta el compromiso de cuidar a María. Por eso José tiene un rol primordial, un rol preponderante en todo lo que tiene que ver el nacimiento de María. Al punto que sin la presencia de José ha sido muy difícil para María poder cumplir con la misión. Y eso que cuando María le dijo que sí al ángel, María no consultó a José, simplemente le dijo, sí, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Pero fue necesario ese apoyo incondicional de José para salvar la vida de María, porque también a María se pudo haber acusada de adulterio y se pudo hasta condenar a muerte a la Virgen María por estar embarazada de alguien que no era su legítimo prometido.
Sin embargo, José valientemente acepta el plan de Dios sin conocerlo, aunque tuvo dudas. Dice que quería divorciarse de María, quería dejar a María. Entonces, José pasó por esa duda del divorcio. Sin embargo, la palabra del ángel es: José, no tenga miedo en tomar a María como tu mujer. Huye a Egipto. Egipto es una tierra de esclavitud. Egipto es una tierra que hay abundancia. Había abundancia de todo, ¿no? Muchos víveres, carne, cebolla, trabajo, techo, pero es tierra de esclavitud. Y José tiene que ir a una tierra de esclavitud. Y entonces se da otro paralelismo entre Moisés y Jesús. A Moisés, cuando Dios le dice, sal de Egipto, y Moisés salió de Egipto, y está la frase bíblica: de Egipto llamé a mi siervo. Ahora a José, padre de Jesús, entonces también Dios le dice, sal de Egipto. De manera tal que tanto Moisés como Jesús tienen que vivir en Egipto, que es tierra de esclavitud, pero Dios le pide que salgan de Egipto y que vuelvan a su casa. Bien, vámonos entonces a entrar en materia. Literalmente, la palabra epifanía significa revelación. Eso es una epifanía, una revelación. En la tradición antigua, cuando un rey moría y uno de sus hijos le iba a suceder en el trono, el día que se iba a revelar a esa nación quién sería el nuevo rey, entonces ese día se le llamaba una epifanía, una revelación. Es decir, se iba a nombrar al nuevo rey, al hijo sucesor del trono, que sería el nuevo rey. Entonces eso se le llama epifanía. El día 6 de enero, que aunque en la cultura nuestra se ha popularizado mucho como el Día de los Reyes Magos, pero ese no es el Día de los Reyes Magos. Ese es el día de la Epifanía del Señor. Y nosotros, los católicos, no celebramos el Día de los Reyes Magos. Lo que nosotros celebramos es el día de la Epifanía del Señor. ¿Por qué? Porque lo importante, lo central en ese día no son los magos. Lo central en ese día es el niño Jesús. Es Jesús que se revela a las naciones a través de su nacimiento. Y en la tradición antigua, la fiesta de la Epifanía era una misa bastante grande. Esa misa duraba 3 o 4 horas porque era una misa larga donde se celebraba la Epifanía del Señor. En la liturgia moderna, la Epifanía se ha dividido entonces en 3 fiestas, que son las siguientes. El día 6 de enero celebramos la Epifanía del Señor a través de los magos. El domingo siguiente, al día 6 de enero, se celebra entonces el bautismo del Señor. Ese día, entonces, Jesús se revela a través del Padre, o es el Padre el que nos revela al Hijo. Por eso la voz del Padre dice, este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Y en el segundo domingo de Adviento, perdón, el segundo domingo del tiempo ordinario, que fue el domingo que recién concluimos ahora, el anterior. Entonces, en los ciclos A y B, Jesús es revelado a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el ciclo C, en el ciclo litúrgico C, Jesús es revelado a través de su propia madre. En la boda de Caná de Galilea, María Santísima nos revela quién es Jesús, diciéndole a los discípulos, hagan lo que Él les diga. De manera tal que la fiesta de la Epifanía del Señor, que en un principio en la liturgia era una fiesta más larga, porque se celebraba que Jesús se revela a través de los magos o paganos. Los magos eran paganos, entonces el Señor se revela a las naciones a través de los paganos. Luego se revela
es el Padre quien lo revela. Este es mi Hijo, mi amado y predilecto. Y luego nos lo revela Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o María en la boda de Caná de Galilea. Hoy día, lo que la liturgia ha hecho es que esta misa, que era una sola misa en un principio, ahora la divide en 3 fiestas litúrgicas: día de la Epifanía, el día del bautismo del Señor y segundo domingo del tiempo ordinario. Y ahí se da entonces todo ese contexto de lo que es la Epifanía. Ahora bien, a nosotros nos toca algo, y eso es lo más hermoso de lo que vamos a decir en este día. Hay una siguiente epifanía, sería la cuarta epifanía, que es la epifanía escatológica. Un día, y nosotros en el cielo tendremos la oportunidad de ver el rostro de Dios. Como dice el Salmo 116, al despertar me saciaré de tu semblante. O como dice también Primera de Juan 3:2, un día veremos a Dios tal cual es. ¿Cuál sería la tarea de nosotros? Nosotros que hemos tenido ya el privilegio de que el Señor se nos revele y que nosotros hemos conocido a Dios. Él ha hecho una epifanía en nuestra vida. Un día, entonces, vendrá la gran epifanía del cielo, lo que sería la epifanía escatológica, donde nosotros vamos a tener la oportunidad de ver a Dios cara a cara. Entonces esa será la epifanía escatológica que nos tocará a todos nosotros vivir al final de la historia, cuando Jesucristo se manifieste con todo poder y gloria sobre la humanidad, y que nosotros tengamos la oportunidad de ver el rostro de Dios tal cual es. Cuando nosotros lo que hayamos conocido a Dios, entonces tengamos el encuentro con Dios en el cielo. Y esa es la epifanía o revelación que nos toca a nosotros. Ya tuvimos 3. Ya tuvimos la epifanía con los magos, la epifanía con el Padre, la epifanía con Juan el Bautista. Entonces un día nos tocará la epifanía escatológica, que será la que vamos a vivir allá arriba en el cielo. Así que esperamos que todos nos podamos ver cara a cara y en la presencia de Dios, para que, como dice ese salmo, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.